Gloria a Dios, amados hermanos. Pues esta noche yo tengo una reflexión que deseo compartir con todos ustedes. Y esta palabra está en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Y para mí este pasaje que les voy a leer es uno de los pasajes más tristes en toda la Escritura. Y refiere este pasaje principalmente a la muerte de el profeta Eliseo. Y dice la Escritura así, segundo de Reyes capítulo 13, a partir del verso 20. Y dice la Escritura de esta forma. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Fíjese qué tremenda expresión. La palabra del Señor nos marca un punto final para aquello que Dios había determinado, un punto de continuidad. Y es que, como muchos de nosotros sabemos, no es lo mismo un punto y seguido que un punto y final. ¿Por qué? Porque cuando Dios trata con cada uno de nosotros, su propósito es que cada uno pueda crecer y ser perfeccionado a través de las diferentes circunstancias que vivimos en nuestro día a día. En este sentido, el deseo de Dios es que se cumpla en nosotros su palabra. Esa palabra que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lamentablemente, hay ocasiones en las cuales, debido a nuestras decisiones, impedimos que aquello que Dios ha determinado llevar a cabo en nuestra vida suceda. Y tal es el caso de esta historia. Porque como usted lo sabe bien, Eliseo fue discípulo de Elías. Y en algún momento, el profeta Elías le dijo, dime qué es lo que quieres. Eliseo, sabiendo claramente qué es lo que quería de Elías, le dijo, quiero la unción que está en ti, pero por partida doble. Cuando Elías escuchó esto, él dijo, cosa difícil has pedido, pero si tú estás atento para el momento en el cual seré separado de tu lado, te será concedido. Mas, si no estuvieses atento, no. Y usted conoce la Escritura, cuando Elías fue arrebatado en aquel carro de fuego, Eliseo pudo declarar, Padre mío, y conoce la historia. La unción de Elías vino sobre Eliseo. Eliseo tenía un discípulo, si pudiéramos llamarle de esa manera. Su nombre era Giezi, pero Giezi no era honesto con Eliseo, lo cual nos lleva a este desenlace doloroso de esta historia. Porque la palabra de Dios nos muestra en el verso 20 que Eliseo murió y fue sepultado. Lo que lógicamente esperaríamos todos es que Giezi fuera el portador de esa doble unción que había en Eliseo. Pero lamentablemente, Giezi no tenía la talla para recibir la doble porción que había en Eliseo. ¿Sabe? La palabra de Dios nos muestra algo tremendo. Y es que en el verso 20 dice la palabra del Señor, después de esto Eliseo murió y fue sepultado. Y la palabra continúa diciendo, cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. ¿Qué nos está mostrando la Escritura en esta porción? Lo que la palabra de Dios nos revela, amados hermanos, es que la unción de Eliseo no vino sobre Giezi. La unción de Eliseo se fue a la tumba con Eliseo. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual Giezi no pudo recibir esa doble porción que había en Eliseo? Fue porque Giezi no supo ser discípulo. Y es que aquí hay un punto muy importante en el cual me gustaría que usted reflexionara. Porque no es comparable el tener un corazón de discípulo a ser un simple seguidor de alguien, a ser un simple congregante. Y perdóneme que pueda hacer esta comparación, tal vez un poco burda, pero no todos los que se congregan son discípulos. Y esto es algo que debería de alarmarnos.
¿Sabe por qué? Porque la palabra discípulo viene de una raíz hebrea que significa aquel que aprende e imita a. Cuando Jesús caminó por esta tierra, él tenía muchos seguidores, pero solo 12 discípulos, solo 12 hombres que estaban dispuestos a aprender aquello que Jesús les enseñaba y estaban dispuestos para ponerlo por obra. Lamentablemente, hoy vivimos en una generación en la cual a las personas les resulta mucho más atractivo el hacer su voluntad que el ser personas que sigan el ejemplo que la palabra de Dios nos marca. En este sentido, muchos de nosotros somos oidores olvidadizos y muchos otros simples seguidores. Pero la realidad, amados hermanos, es que hoy al interior de la iglesia hay muy pocos discípulos. Y yo creo que si queremos realmente ser como ese puñado de levadura que fue mezclado en una gran cantidad de harina y transformar todo lo que en torno a nosotros está, necesitamos convertirnos en discípulos. El Señor Jesucristo lo dejó ver de una manera muy clara y Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, el tal debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Y el problema de esta generación es que la gente se amontona maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Hoy día la gente no está dispuesta a vivir de acuerdo a la sana doctrina. Muchas personas se están dejando simplemente llevar por sus pensamientos y otros más por sus sentimientos. Y algo que debemos de tener claro es que si queremos ser ese pueblo que tiene el poder de Dios y la capacidad de Dios para transformar su generación y trastornar su entorno, necesitamos ser discípulos. No hay otro camino. Usted puede ser una persona que asiste regularmente a la iglesia, que cumple con el pago de sus diezmos, cumple con el pago de sus ofrendas. Usted es una persona que moralmente se conduce de forma intachable. Pero la realidad, amados hermanos, es que en lo íntimo de su corazón, usted no está muriendo a usted mismo. Usted sigue gobernando. Y una de las características fundamentales de un discípulo es que le ha cedido a Jesús el control de su vida. Hoy, como en el tiempo de Cristo, hay muchos seguidores. Hay muchos que escuchan y muchos otros que se ofenden al escuchar. Pero lo que el reino de los cielos está requiriendo es de hombres y mujeres que al escuchar consideren aquello que están oyendo y lo pongan por obra. El Señor Jesucristo dijo que aquel que oye sus palabras y las pone por obra es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron tempestades, pruebas, luchas, dificultades, fuertes vientos y lluvia, su casa se mantuvo firme. Hoy la iglesia se tambalea por la ausencia de discípulos. Porque como lo mencioné al principio, un discípulo es el único capaz, es el único autorizado para poder emprender y llevar a cabo la visión de aquel que le ha discipulado. Así que yo le abro mi corazón y le digo, creo que es buen tiempo para que dejemos de ser simples congregantes. Es buen tiempo para que dejemos de conformarnos con lo que sentimos, con lo que pensamos o con lo que creemos. Este es un buen tiempo para que usted tome la decisión de convertirse en un verdadero discípulo, de alguien con quien se puede contar. Porque, ¿sabe? En la iglesia hoy abundan los porristas. La gente que dice, gloria a Dios, deseamos que se lleve a cabo, pero no participan. Y eso, amados hermanos, es lamentable.
La iglesia, para poder tener éxito, no requiere de gente que le esté motivando con palabras superfluas. La iglesia requiere de personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que estén dispuestos a arremangarse las mangas y ensuciarse las manos. Gente que esté dispuesta a trabajar. Gente que esté dispuesta a morir a sí mismo para vivir para Cristo. Esto es lo que como iglesia necesitamos. Cuando usted decida ser discípulo y le entregue a Cristo el control de su vida, yo le puedo asegurar una cosa, que hasta su forma de orar cambiará. Y no me refiero a una forma superficial en la cual el timbre de su voz cambia, o la manera en la cual usted expresa las palabras. A lo que me refiero es que a la intensidad, la profundidad, la intención con la cual usted ora será completamente diferente, porque usted tendrá un corazón conectado, primeramente con aquel que le está discipulando, es decir, con su pastor, y al mismo tiempo conectado con Dios. El problema es que hoy la gente quiere conectarse con Dios sin honrar la autoridad, y esto es incorrecto, es imposible. ¿Cómo podemos decir que amamos al Dios al cual no vemos y odiar a nuestro hermano al que vemos? Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué necesitamos? Menguar. Menguar y aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir para que nosotros seamos esos discípulos que están capacitados para llevar a cabo la voluntad de Dios. Así que le animo con todo mi corazón para que esta palabra le incomode y no permita que la unción que hay en su casa espiritual se pierda. Que usted sea de esos recipientes que tienen la capacidad para recibir la bendición de Dios y pueda decir como el apóstol Pablo escribió a los Corintios: tenemos un tesoro contenido en vasos o vasijas de barro, para que cuando esa gloria se revele, sea evidente que procede de Dios y no de nosotros mismos. ¿Qué es lo que a un discípulo le interesa? Que Dios sea glorificado. A un verdadero discípulo le interesa que el mensaje del evangelio corra. A un verdadero discípulo le interesa vivir agradándole a Dios. Así que, amados hermanos, reitero, subrayo, enfatizo, insisto, seamos discípulos de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, la unción que Dios ha depositado sobre nuestra cabeza espiritual vendrá sobre nuestra vida. Pero de otra manera, seremos un pueblo indigno que no tiene la capacidad de recibir la bendición que ya Dios le confirió a aquellos a quienes nos conectó. Así que considérelo, órelo, pídale a Dios que le revele su voluntad y prosigamos hacia la meta. Tal y como lo expresa el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque usted es un discípulo de Cristo. No se conforme con ser un espectador. No quiera ser un porrista más. Sea un discípulo de Cristo. Y dispóngase a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir el ejemplo de Jesús, aplicando la palabra de nuestro Dios cada día. Porque solo de esa manera nos preparamos para aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Amén. Bien, pues ya lo sabe. Amados hermanos, hasta aquí mi reflexión.
Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema que sea, usted puede hacerlo. Vamos a entrar en confianza, vamos a platicar, vamos a compartir. Y mientras que usted escribe su pregunta o aquello en lo cual le gustaría interactuar, saludo a mis hermanos que comenzaron a escribir sus mensajes una vez que ya habíamos iniciado la plática. Bendigo la vida de nuestra hermana Patricia Carmona, nuestra hermana Ruth Saucedo, nuestro hermano Obed Frías, nuestra hermana Florina Morales. Dios les bendiga abundantemente. Y pues bien, yo deseo que ustedes comiencen ya a escribir para que comencemos a platicar. Esto tiene que ser algo recíproco porque si no, se convierte solamente en un monólogo y aunque si bien no podemos estar interactuando tanto como en una charla normal, pues sí me interesa conocer qué es aquello que a ustedes les inquieta, qué es aquello que ustedes quisieran preguntar y que a veces, pues porque el formato de la predicación normal que tenemos en nuestros templos, pues no se presta como para estar teniendo una sesión de preguntas y respuestas, pero esta noche ha sido diseñada especialmente para ello. Así que de todo corazón deseo que usted pueda aprovechar este tiempo, que lo disfrutemos juntos, porque precisamente de eso se trata. Es hermoso cuando la palabra de Dios nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Cuando nosotros tenemos esta clase de interacción, cuando nosotros tenemos esta clase de conexión, de cercanía, ahí Dios envía su bendición y envía también vida eterna. Así que vamos a disfrutar de este tiempo en el cual Dios desea que nos enriquezcamos mutuamente. Yo estoy seguro que las preguntas de sus hermanos van a enriquecerle si usted no solamente comprende la pregunta, sino también comprende la respuesta. Dice nuestra hermana Evangelina, pienso que para ser discípulo de Cristo e imitarle necesitamos una relación constante con el Espíritu de Dios que nos aporte madurez espiritual, que gobierne sobre nuestra carne, mente y emociones. Bien, a este comentario yo respondería amén, pero entre paréntesis pondría un sí y un no. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, amados hermanos, la gran mayoría de nosotros queremos dejarle todo al Espíritu Santo. Nos gustaría que el Espíritu Santo nos dotara de madurez espiritual. Y yo digo amén a eso. Pero el Espíritu Santo es quien nos da la facultad para poder gobernar sobre nuestra carne. Él es quien nos da el poder para someter nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, no nos convertirá en robots. Es decir, el Espíritu Santo mantiene intacto nuestro libre albedrío para que cada uno de nosotros decida de qué manera quiere honrar a Cristo. Si tu objetivo es poder soportar la prueba, soportar la tentación y glorificar a Dios a través de tu vida, el Espíritu Santo te va a dar el recurso. Pero lo que no quiero que se malentienda es que el Espíritu Santo, al venir sobre de ti, hará todo aquello que tú no estás dispuesto a hacer. El Espíritu Santo va a evaluar tu nivel de voluntad, tu nivel de convicción, y entonces te dará la capacidad para poder entonces honrar a Dios con tu vida. Necesitamos entonces que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros para darnos madurez, sí, pero nosotros necesitamos decidir morir a nosotros mismos y menguar. Cuando tú le ofreces esto al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entonces comienza a darte poder, comienza a darte autoridad sobre aquellas áreas que por tu propia capacidad y fuerza no podrías dominar. Así que es importante que lo consideremos en términos amplios para que tengamos una vida de victoria.
Y no nos justifiquemos diciendo, pues es que yo me la paso orando, Dios ayúdame en esta área de mi vida, pero es que en realidad nunca estoy yo cediéndole el control a Dios. Entonces mi oración se vuelve infructuosa. ¿Por qué? Porque mi voluntad no está rendida a los pies de Cristo. Amén. Bien, dice nuestra hermana Claudia Ríos, ella pregunta y dice, Paz, ¿podría retomar el tema de la donación de órganos? No recuerdo si ya lo habíamos hablado. Sí, ya habíamos hablado en algún momento sobre la donación de órganos y cuál es la perspectiva bíblica respecto de esto. Es importante que consideremos que de acuerdo a la enseñanza escritural, nosotros no tenemos una prohibición para poder en algún momento donar algún órgano, ya que somos mayordomos de nuestro cuerpo. Y si nosotros vamos a donar, en este caso en vida, un riñón, una córnea o alguna parte posiblemente de nuestro hígado, no habría un problema que tuviéramos que considerar a la luz de las Escrituras. Tenemos la libertad en Cristo para poder aportar y ayudar a la vida de otros a través de la donación de órganos. Las sectas como la de los Testigos de Jehová, ellos tienden a tergiversar el texto bíblico y ellos incluso prohíben la transfusión de sangre y la donación altruista de sangre. ¿Por qué? Porque se basan en un pasaje de la ley donde la Escritura expresa que en la sangre está la vida. Pero de acuerdo a la interpretación que ellos le dan, el que usted reciba una transfusión y pudiera aplicarse a un órgano sería como despojar a otro ser de su vida para usted entonces apropiarse de ella. Y la realidad es que esto está muy lejano a la verdad. La interpretación bíblica tiene que ver con el simbolismo que en la sangre encontramos, ya que Cristo tuvo que derramar su sangre para darnos vida. El mismo Señor Jesucristo dijo que aquel que bebe su sangre, que aquel que come su carne, tiene realmente vida en él. Entonces, esta aplicación de la ley se estableció para evitar una profanación de lo que propiamente era un acto de adoración y culto a Dios. Pero hablando en términos ya de la nueva ley en la cual nosotros nos vinculamos a Dios, la cual es la gracia, dicha expresión ya no tiene una aplicación, porque en Cristo se cumplieron todas las demandas de Dios. Así que a través de su sangre nosotros tenemos vida y ya no requerimos de un sacrificio de un toro o de un macho cabrío para hacer expiación de pecados, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado una sola vez y para siempre. Entonces, si usted tenía dudas sobre donar un órgano en vida, no se limite. Si tiene la posibilidad de bendecir a un familiar, a alguien que lo requiera, hágalo con limpia conciencia y con acción de gracias. Ahora, si usted se cuestiona, ¿y cuando yo muera, es posible que yo pudiera donar mis órganos para que alguien más pudiera vivir o tener mejor calidad de vida? Podemos donar nuestras córneas, nuestro corazón, podríamos donar nuestros riñones, nuestro hígado y así muchos otros órganos. La pregunta es, una vez que yo muera, ¿Dios tendrá problema conmigo porque hice donación y entonces en la resurrección dirá, pues ya en la resurrección ya no te voy a poner hígado porque lo donaste, ya no tendrás ojos porque los donaste? Pensar de esa manera, amados hermanos, es limitar a Dios de una manera muy grotesca. Así que en vida usted tiene la libertad para poder donar alguno de sus órganos si existiera esa necesidad, y si usted pierde su vida y deja una nota diciendo deseo que hagan donación de todo lo que sirve,
no tenga usted problema con la resurrección, porque el Señor Jesucristo nos revestirá de un cuerpo incorruptible, porque eso es lo que la palabra del Señor enseña. Lo corruptible se revestirá de incorruptibilidad, lo mortal se revestirá de inmortalidad. Así que demos la gloria al Señor. Bien, dice por acá, espero haberte respondido, Claudia, y a todos los que escucharon esta pregunta. Nuestra hermana Evangelina dice, ¿cómo podríamos entender a Judas Iscariote? ¿Era discípulo, pero no se comportaba como tal debido a su avaricia o envidia de Jesús o por guianza del diablo que ocupaba el espacio en su corazón? Esta pregunta es muy interesante y aquí es importante que nos demos cuenta que Judas Iscariote era un seguidor cercano a Jesús. De hecho, él era tan íntimo de Cristo que la Escritura lo describe como el mejor amigo de Jesús. El salmista así lo profetiza. El salmista nos describe que Judas Iscariote sería el mejor amigo de Jesús, pero el que alguien sea cercano a ti no lo hace tu discípulo. Entonces, muy bien por la observación que nos hace nuestra hermana Evangelina. Aunque él tenía el título de ser uno de los 12 y ser un discípulo de Cristo, porque a eso lo llamó Jesús, él en su corazón no le había cedido su corazón al Señor. Él, como menciona nuestra hermana, estaba siendo gobernado por la avaricia. Recuerde que la Escritura dice que Judas extraía del dinero del ministerio de Jesús. Ahora, también es algo muy interesante lo que ella expresa. ¿Qué había en el corazón de Judas? Había codicia, había envidia, había celos, había un sinfín de sentimientos y emociones incorrectas. Ahora, todas esas emociones y esos sentimientos fuera de control en la vida de Judas fueron los que abrieron puertas espirituales para la posesión de Judas Iscariote. Judas no estuvo todos los 3 años del ministerio de Jesús poseído por demonios. Él tenía simplemente una naturaleza carnal no sujeta a la voluntad de Dios. Y eso fue abriendo puertas en su vida espiritual para que la noche en la cual Jesús fue traicionado, Satanás entrara en él. Y esto es tremendo porque Judas, habiendo tenido la oportunidad de convertirse en el discípulo más cercano a Jesús, desechó esa oportunidad, menospreció a aquel que le daba todo. ¿Por qué? Porque él no tenía interés en ser todo lo que Jesús quería que él fuera. El interés de Judas estaba en el dinero. Y lamentablemente reiteramos lo que la palabra de Dios enseña. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y el corazón de Judas, lamentablemente, pues no estaba en Cristo. No importa todo lo que Jesús le pudiera haber ofrecido. El corazón de Judas no estaba ahí. El corazón de Judas estaba en ganancias deshonestas. Y eso fue lo que finalmente lo fue apartando del Señor y lo expuso a un terrible estado de posesión demoníaca. Su degradación espiritual fue paulatina, pero contundente. Así que, amados hermanos, examinemos nuestro caminar día con día y pidámosle a Dios que Él sea el que dé testimonio a nuestro espíritu de cuál es nuestra condición, de cómo realmente nos encontramos delante de Él. Amén. Hermana Evangelina, deseo haber contestado su pregunta. Dice nuestra hermana Araceli García, ella dice, yo quiero saber cuál es tu opinión al respecto, si mi trabajo puede de alguna manera interferir en mi vida cristiana ante los demás y ante mí misma por el tipo de trabajo que tengo y por la música que interpreto. Muy buena pregunta. Esta es una pregunta que la gran mayoría de pastores van a responder de forma contundente diciéndole, hermana, si Cristo ya le salvó, usted debe de renunciar completamente a todo lo que el mundo le ofrezca y todo lo que el mundo le implique. Para los que no lo saben, nuestra hermana Araceli García, ella tiene un trabajo en el cual
se dedica a cantar en diferentes lugares y ante diferentes auditorios música romántica y ranchera. Ahora bien, de acuerdo a su pregunta, ¿qué pensaría usted? Si Cristo ya la salvó, si Cristo ya pagó al derramar su sangre en la cruz por la vida de nuestra hermana Araceli, ¿será que nuestra hermana Araceli hace mal en seguir trabajando en esos lugares? Reitero, la gran mayoría de personas, sin conocer a cabalidad los propósitos de Dios, responderían sí, debería de salirse, debería de renunciar. Pero aquí hay algo muy interesante, amados hermanos, y quisiera partirlo en dos. Lo primero y lo más importante, aunque no me gusta a mí responder una pregunta con otra pregunta, aplicaría en este caso y sería, ¿qué te ha dicho a ti Dios? Porque yo podría responder 1000 cosas y las voy a responder. Pero si al final ella no tiene una convicción de lo que Dios ha hablado a su corazón, seguirá ella haciendo lo que cree que debería de hacer. Ahora, ¿qué pienso yo al respecto? Porque no solamente conozco a Araceli, conozco a muchas personas talentosas que se desenvuelven en un ambiente que no es de iglesia. Porque entendamos eso. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Decir, porque la hermana se dedica a cantar, debería de ahora solamente renunciar a eso y dedicarse a otra cosa, me parece no solamente estrecho de visión, sino también carente de comprensión y propósito. Muchos de nosotros desempeñamos labores que no tienen nada que ver con una cuestión espiritual. Somos introducidos en el mundo. Hablaríamos de una labor docente. ¿A poco un maestro de escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad, e incluso jardín de niños, va solamente a impartir su conocimiento a niños que vayan a la iglesia y de preferencia a la iglesia en la cual esta persona asiste? Un plomero va a decir, yo no voy a trabajar a una casa donde desde que me reciben se escuchan majaderías. Una persona que se dedica a los sistemas podría decir, yo no voy a reparar equipos en los cuales se consultó material pornográfico. Un médico diría, yo no voy a atender a esta prostituta que tiene enfermedades de transmisión sexual porque es el fruto de su promiscuidad. ¿En serio? ¿Tomaríamos esa actitud? ¿Por qué le menciono esto? Porque desde mi perspectiva, los hijos de Dios somos luz y somos sal. Y en este sentido, debemos entender que una ciudad en lo alto no puede esconderse y que no se prende una lámpara para esconderla debajo de un cajón. Al contrario, se coloca en lo alto para que brille. Conozco muchas personas que se desenvuelven en ambientes seculares, pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia? Su capacidad de brillar, su capacidad de dar testimonio, su capacidad de marcar la diferencia. El apóstol Pablo dice que aunque andamos en el mundo, no militamos como lo hace el mundo. No vivimos como lo hace el mundo. Y yo tengo testimonio de muchas personas, y entre estas personas está nuestra hermana Araceli, que ha dado testimonio de tener temor de Dios. Así que yo la veo más en un plano misionero, donde en su ambiente laboral ella puede compartir de la gloria de Dios y contarle a la gente que con ella se desenvuelve las cosas que Dios ha hecho con ella, exponiéndose al rechazo, exponiéndose a la burla. Eso se me hace de mucho más valor que por miedo ir a esconderse en una iglesia. Y eso es algo que muchos de nosotros no consideramos. Así que, ¿cuál sería mi postura? ¿Y cuál ha sido mi postura con ella? Porque desde que yo inicié a pastorearla, desde hace 15 años, ella me hizo esta pregunta.
Y mi respuesta no ha cambiado. Yo creo que si Dios le dio la oportunidad de poder servirle ministrando a otros a través de un trabajo secular, ella tiene la oportunidad de ganar almas donde usted y yo posiblemente jamás llegaríamos. ¿Qué es mi recomendación? Que guarde su corazón, que tema a Dios, que se aparte de todo aquello que ella sabe que pudiera hacerle tropezar, pero que glorifique a Dios con lo que ella ha recibido de parte de Dios para poder subsistir, vivir y tener plenitud. Su trabajo es honesto. Y en este sentido, mi recomendación es guarda tu corazón y glorifica a Dios. Y si Dios te puso ahí, es para que los enfermos tengan acceso al médico. Porque Jesús no vino a los sanos, sino a los enfermos. Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Así que esta es mi postura. Ahora deseo haber respondido tu pregunta. Nuestra hermana Esther dice, pregunta, suponiendo que nosotros, la iglesia, que somos la esposa que pierde a su primer esposo y se casa con otro, ¿quién es el primer esposo? ¿Quién es el segundo nuevo esposo? ¿Y por qué podemos casarnos de nuevo? A ver, la pregunta, entendiéndolo en términos de la iglesia, podríamos decir que el esposo de la iglesia es Cristo. Y Cristo, aunque murió, resucitó. Y al resucitar, al ser levantado de entre los muertos, Él vive por siempre y para siempre. Él continúa siendo el esposo de la iglesia. La pregunta requeriría de un contexto más amplio para entender, porque manejarla de esa forma tan abierta podríamos hablar de cosas sin sentido. Espero haberte ayudado un poco con lo que preguntaste. Nuestra hermana Alejandra Rosario dice, ¿en casos extremos está permitida la eutanasia? Pues yo creo, amada hermana, que si no fuera un caso extremo y completamente humanitario, llamémoslo desde ese punto, misericordioso, el ejercicio de la misericordia y dejar el curso de la vida natural fluir, pues sería un asesinato. Entonces, la eutanasia tiene que ver con el proceso o el procedimiento a través del cual a una persona se le va a inducir la muerte. Pero este proceso médico no es catalogado como un asesinato, puesto que se refiere a aquellas personas cuya condición física es irreversible y cuya condición presente le genera un sufrimiento extremo o una imposibilidad de poder valerse por sí mismo. Días atrás escuché el testimonio de un hombre que tuvo un problema cerebrovascular. Y este hombre quedó como vegetal. Tenía un seguro de gastos mayores, así que fue ingresado en un hospital privado. Y su familia decidió que lo mantuvieran conectado a las máquinas, porque no querían despedirse de su ser querido. Este hombre llevaba
6 meses conectado a las máquinas, con un respirador artificial. Sin ese respirador artificial, él tendría un paro cardiorrespiratorio, él ya no podía alimentarse, era alimentado por sondas, su piel estaba completamente allagada y la última evaluación decía que él había ya sufrido muerte cerebral. Yo le pregunté a la persona que me había referido a este caso, si desconectaran la máquina, ¿viviría? La respuesta fue, no, imposible. Yo le refería a que esta clase de decisiones se toman con base en la conciencia del curso natural de la vida. Si naturalmente la persona no viviría, ¿por qué queremos retenerla de manera artificial? Si sabemos que está sufriendo. ¿No sería esto acaso una expresión más de egoísmo? ¿De falta de empatía? Considerémoslo. Pero hablando en términos bíblicos y en términos médicos, dicho recurso en determinado momento no podría considerarse como un asesinato, sino más bien como una asistencia médica necesaria para que la persona sujeta a dicho procedimiento pueda finalmente descansar de la agonía a la cual las circunstancias presentes que enfrenta se lo impiden. No hablamos de superficialidades, no hablamos de cuestiones que pueden tener solución, hablamos de situaciones que generan condiciones irreversibles. Nuestra hermana Alejandra, deseo que haya respondido yo su pregunta, amada hermana. Nuestra hermana Laura Shadani dice, Jesús pasó tiempo y tuvo relaciones cercanas y personales con sus discípulos. ¿Es el mismo objetivo en esta generación? No debería cambiar. No tendría por qué cambiar. La manera más efectiva de formar discípulos es conviviendo con ellos. Generalmente lo que hacemos, la iglesia tradicional, es decir, vamos a tener un curso de discipulado, inscríbase. ¿Y qué hacemos en ese curso de discipulado? Pues la gran mayoría de personas solo reparten copias, leen 1 o 2 textos y terminan y oramos para despedirnos, adiós, y no hay interacción. El propósito del discipulado es la convivencia. Así que tal y como lo hizo Jesús, deberíamos hacerlo hoy. De hecho, sería genial, por ejemplo, que al final de la reunión todos nos despidiéramos de todos, que todos pudiéramos conversar, aunque fuera un par de minutos, con cada persona, que la gente se acercara al pastor y le pudiera decir, pastor, rápidamente quiero comentarle esto. No tomar mini asesorías, porque a veces cometemos ese error que lastima a otros. ¿Y por qué le digo esto? Porque mire, yo de todo corazón le brindo mi atención, pero a veces somos poco empáticos para darnos cuenta que hay gente detrás de nosotros esperando. Y nuestro egoísmo a veces es tan grande que decimos, no, pues que se esperen, ahora me está atendiendo a mí. Yo no lo vi toda la semana, ¿no? Los demás tampoco. Pero a lo que refiero no es a intentar acaparar una relación, sino más bien compartir los unos con los otros. Y yo pienso que el discipulado más efectivo es aquel en el cual hay una interrelación. Y eso no debería de cambiar. Yo cuando tomé el pastorado me enfaticé mucho en las relaciones interpersonales. A mí, algunos que comenzaron a estar conmigo al principio recordarán que siempre les decía, en esta casa no se permite el ch, ch. En esta casa no se permite el ps, ps. No se permite el hermano, hermano. No, conózcalo por su nombre, pregúntele su profesión, interésese.
trabajé muy fuerte en eso, no muy bien visto por muchos, porque la gente tiende a malinterpretar las cosas. Cuando algo sale de su cuadro o de su concepto, entonces dicen, no, pues el pastor ya tiene otras intenciones. Pero la realidad es que necesitamos como iglesia apuntalar las relaciones y los vínculos si queremos ser una iglesia fuerte. Así que es importante que entendamos que esto no solo lo va a hacer el pastor, esto lo tenemos que hacer todos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que poner de su parte para poder establecer ese vínculo de unidad al interior del cuerpo de Cristo que nos va a permitir tener relaciones cercanas y personales. Y de esa manera vamos a ser más efectivos para mantener el vínculo de la unidad y poder compartir aquellas experiencias que Dios nos ha permitido tener, fomentando y animando la fe de aquellos hermanos que nos rodean. Sí es importante ser precavido, sí es importante tener cuidado en la manera en la cual hacemos las cosas para que esto resulte en edificación. Deseo haber contestado tu pregunta, Laura. Nuestra hermana Alicia II dice lo siguiente, dice, o sea, en realidad está en que nos atrevemos a dar el paso hacia adelante, ya que no precisamente tenemos que ser perfectos para servirle, sino tener un corazón dispuesto para Él, el poner nuestra voluntad a sus pies y todo se va dando sobre marcha. Dios es bueno y es hermoso ser un vaso de honra para su gloria. A todos se nos ha dado talentos y dones, solo es cuestión de creer. Sí, tal y como lo expresas, está bien, pero aquí hay un pero. El pero es que somos seres perfectibles, es decir, podemos aspirar a ser cada día mejores. Humanamente, llegar a la perfección será difícil, es algo que Dios va a hacer en la resurrección. Entonces seremos semejantes a Cristo, pero no podemos conformarnos a decir, es que yo así soy, así nací y así me moriré. Debemos entender que el proceso de la cruz en nosotros va dejando huella y es el que nos va transformando de tal manera que podemos ser más efectivos en aquello que Dios nos llamó a hacer. Es bueno tener dones, es bueno tener talento, es bueno tener disposición para servir, pero si quieres que todo eso sea realmente efectivo, tú necesitas poner tu vida a los pies de Cristo y menguar. No se te exige perfección, pero sí que tengas un corazón bueno. De esto prediqué el domingo y les decía que hay personas que generalmente en su hablar y en su actuar son irreprochables, pero que a los ojos de Dios no tienen un corazón bueno porque en su corazón están arraigadas emociones y pensamientos que no glorifican a Dios. Entonces debemos de tener cuidado para que tanto íntimamente como externamente lo que hagamos, lo que pensemos, lo que hablamos, glorifique a Dios. Y siendo así, seremos vasos de honra. Y claro, Dios será glorificado. Gracias por tu opinión, Alicia. Dios te bendiga. Nuestra hermana Claudia Ríos dice, muchas gracias, Paz, ya me quedó claro. Elizabeth Guillén dice, buenas noches. Nuestra hermana Evangelina dice, muchas gracias, pastor, por tu completa y excelente respuesta. Gloria a Dios. Nuestra hermana Araceli dice, muchas gracias. El pastor Uri Romero, el pastor de Portadores de Bendición en Veracruz, él pregunta lo siguiente. Buenas noches, mi pastor. Diana pregunta, si un matrimonio cristiano se divorcia, ¿pueden volver a casarse? Bueno, yo la primera pregunta que haría respondiendo una pregunta con una pregunta que no me gusta, pero creo que en este caso es justificable, yo le respondería diciendo, ¿querrían? ¿Querrían? Pero si fuera el caso. Ahora, casarse yo supongo que no entre ellos, ¿verdad? No habría una
reconciliación. ¿Qué sucede? Sucede que hay matrimonios de 10, 15, 20 años de casados, se divorcian y a los pocos meses, al año, 2 años, vuelve a haber un reencuentro y se vuelven a casar. Pero si en este caso particular estamos hablando de que una pareja cristiana se separa, la pregunta entonces se enfoca en que si cada uno de ellos podría volverse a casar. La respuesta es subjetiva o está vinculada al motivo por el cual se separaron. El Señor Jesucristo dijo que aquel hombre que se separa de su esposa la induce a cometer adulterio, y aquel que se casa con la mujer que sea divorciada, o se ha divorciado, mejor dicho, comete adulterio. Esta es una frase que a muchos les encanta recitar, pero el pasaje lo dije incompleto, voluntariamente. Porque el Señor Jesucristo no nada más habla de una separación, Él en el mandamiento expresa una concesión. Y la concesión es que a no ser por causa de infidelidad conyugal. Entonces la concesión para que exista una disolución matrimonial válida a los ojos de Dios es la infidelidad conyugal. Y bueno, para muchos, la infidelidad conyugal es simplemente el tener relaciones sexuales extramatrimoniales. Y la infidelidad conyugal, amados hermanos, no es solamente tener sexo con una persona ajena a tu matrimonio. Sabemos y entendemos que esto es adulterio y que esto es un pecado a los ojos de Dios. Pero no es la única manera en la cual deberíamos entender la infidelidad conyugal. La infidelidad conyugal tiene que ver con todo aquello que atenta al pacto que estas dos personas juraron ante Dios. Es decir, hace algún tiempo supe de una mujer que constantemente era violentada por su esposo. En la primera ocasión le dejó ambos ojos morados de los golpes que le propinó. En la siguiente golpiza le tumbó un par de dientes. En la siguiente golpiza le rompió una costilla y la mandó al hospital. Esta mujer cansada fue a buscar a su pastor y le dijo: pastor, esto es lo que me acontece. Y su pastor le dijo: mientras que él no te sea infiel con otra mujer, tú debes perdonarlo y debes de quedarte con él. A veces juzgamos superficialmente lo que no conocemos o lo que no alcanzamos a sentir. Porque estoy seguro que si se tratase de la hija de ese pastor o de su hermana o de alguien importante para él, él pensaría diferente. Y no estoy tratando de validar lo que pensamos por encima de lo que la Escritura enseña. Simplemente teniendo como marco de referencia que la infidelidad conyugal es motivo para la rescisión del pacto matrimonial, basta para poder decir que si algo atenta contra los pactos jurados delante de Dios, es suficiente para poder cancelar el compromiso matrimonial. Entonces, a no ser por causa de infidelidad conyugal, pues una persona si se divorcia simplemente porque no le guisa, porque no le responde el teléfono, porque tiene un mal carácter todas las mañanas, no es justificable. Hoy vivimos ante una generación de cristal que no quiere comprometerse y que al menor susto, ¡bu!, huyen despavoridos. Necesitamos enfocarnos y darnos cuenta que una relación requiere de compromiso y que ese compromiso va a implicar muchas veces
soportar circunstancias que pudieran afectar nuestra estabilidad y tener en consideración que no por el hecho de tener un compromiso significa que pondremos en riesgo nuestra vida o nuestra integridad. Entonces eso sería importante considerarlo. Si los problemas que esa familia está enfrentando son financieros, no es suficiente para divorciarse. Y si se divorcian, no pueden volverse a casar. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios la concesión dada por el Señor Jesucristo no está cumpliéndose. Hay que considerar esto. Habría que analizar todas las atenuantes para entonces determinar, ¿sabes qué? Tu divorcio es válido y eres libre para rehacer tu vida. O ¿sabes qué? Si te vas a divorciar, te veo más encaprichado por separarte de esta persona, hazlo, pero no te puedes volver a casar. Y como pastores tenemos la responsabilidad de ser claros. Espero haber respondido la pregunta de Diana. Dios les bendiga, muchachos. A nuestra hermana Esther Vázquez dice, gracias pastor por la respuesta, se me hizo esta pregunta y no la entendí. Siempre que alguien les haga una pregunta y no la entiendan, no se queden con la duda o simplemente mirando al cielo esperando que el Espíritu venga a formulárselas de otra manera. Pregunten, ¿qué es lo que tratas de darme a entender o qué debería yo de comprender con tu pregunta? Esto no es ofensivo, esto es comunicación. Decían por ahí, dicen bien, si la persona a la que le expresas tu sentir se ofende con lo que le dices, ahí no es. Y esto es bien cierto. O sea, no puedes tú a mí venirme con una pregunta o con una expresión de tus emociones y lo menos que deberías recibir de parte de la persona que está gozando de tu confianza para abrirle tu corazón es empatía. Si no la hay, wow, pues no hay muchas cosas, pero es importante siempre tener comunicación, eso nos va a enriquecer mucho. Nuestra hermana Florina Morales dice, buenas noches, pastor, mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es la muerte? ¿Es un ángel de luz o de oscuridad? Espero darme a entender. Sí, tu pregunta no es tan sencilla. Tu pregunta obedece más a un entendimiento filosófico de lo que la Escritura nos muestra, porque la pregunta correcta sería, ¿qué es la muerte? ¿Es un estado o es un ser? La respuesta sería, es ambos. Te lo explico. La muerte significa separación. Cada uno de nosotros como seres humanos hemos pecado y por causa de nuestros pecados fuimos separados violentamente de la gloria de Dios, alejados de Dios. Fuimos introducidos en un estado espiritual de muerte. Cuando nuestro cuerpo se separa de nuestra parte espiritual, se da un proceso que llamamos muerte, porque hay separación. Pero también dice la Escritura que el último enemigo a vencer es la muerte. Y es importante que entendamos que sí, hay una potestad, un ser creado por Dios que ejerce dominio sobre aquello que tiene vida. ¿No significa esto que éste actúe de forma libre y a plena voluntad? Todo está sujeto a la voluntad de Dios. Podríamos citar el ángel de la muerte, citado en la Escritura en Éxodo. ¿Qué sucedió allí? Pues que el ángel de la muerte visitó a los israelitas y a todos los egipcios, y aquellos que no tuvieran la marca de la sangre experimentarían la muerte de sus hijos primogénitos. Allí estamos hablando de un ser que está al servicio de Dios
porque aún Satanás está bajo la autoridad de Dios. Aquí no hay de que ellos hacen lo que quieren. Todos se sujetan a la voluntad de Dios. Recuerde cómo Satanás le pidió permiso a Dios para tocar a Job. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tanto es un ser creado por Dios como es un estado con el que se define. Uno, hablando en términos espirituales, la separación entre Dios y nosotros a causa de nuestros pecados, define ese estado también nuestra condición de interacción material, es decir, mientras tengamos vida podemos interactuar con en esta dimensión. El día que estemos muertos dejamos de interactuar porque hubo una separación entre la materia y lo espiritual. Y también es un ser que está al servicio de Dios. ¿Ok? La respuesta, si es del uso de oscuridad, yo la dejaría más bien como al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos más potestad a los seres creados que al Creador. Por ejemplo, la Santa Muerte. Esta es una potestad espiritual, es un demonio al que mucha gente venera, sirve, adora. Pero realmente la Santa Muerte tiene la potestad sobre nuestra vida. Si realmente nos protege y tiene la capacidad de impedir que una circunstancia robe el aliento de mi cuerpo. La realidad es que no. El único que tiene potestad y poder para darnos y quitarnos la vida es Dios. Amén. Espero haberle respondido, hermana Florina. Dice nuestra hermana Carla, la pastora, ¿en qué casos podría ser una interrupción de embarazo viable y no incurrir en una injusticia? Cuando el producto es inviable, cuando hay deformidades congénitas o en casos de algunos síndromes que mermarían la calidad de vida o en dado caso acortarla. Bueno, creo que tu pregunta ya trajo muchas respuestas. Y es importante considerar el hecho de que hablar del aborto, hablar del aborto es un tema delicado que tiene ciertas aristas para las cuales no todos están preparados para poder comprender. Y yo creo que esta respuesta debe de ser algo que solo el Espíritu Santo puede traer como testimonio al corazón de los padres. Hace tiempo conocí a una persona que trabajaba en el sector médico y cuando inició el programa de las ILES, Interrupción Legal del Embarazo, ILE por sus siglas, Interrupción Legal del Embarazo, pues decían, es que en la clínica en la que estoy hay una muchachita de 16 años que ya se practicó cerca de 6 legrados. ¿Qué estamos hablando? Pues de una falta de conciencia, de una falta de cuidados, de una falta de escrúpulos, de muchas cosas. Cuando hablamos de una interrupción legal del embarazo, la ley establece claramente que no puede interrumpirse un embarazo más allá de los 3 meses de gestación. Creo que es importante que la pareja involucrada en una decisión de este calibre considere el consejo de Dios de una manera muy personal para tomar una decisión de este tamaño. Porque sin duda, en muchos casos, cuando se produce un embarazo, hay malformaciones, hay problemas congénitos, hay problemas
que tienen que ver con la forma en la cual los genes están de alguna manera siendo o no compatibles. Y todo esto va a repercutir en la capacidad de vida o calidad de vida, que podríamos manejarlo de dos maneras, de esas dos maneras, del producto o el bebé. Entonces sí es importante lo que se debe de considerar. Entonces, ¿qué sería lo conveniente? En casos extremos, pedir la dirección de Dios. Y sí, tener una consejería, porque definitivamente esto traerá repercusiones. Pero no podemos tomarlo simplemente como algo que tomemos una decisión al azar. Hay cosas que sí estamos en el café, pero que requieren de más conocimiento, que requieren de más contexto y que no se pueden responder de manera superficial o irresponsable para que el día de mañana digan, vean, ese pastor está promoviendo que si todavía tiene menos de X semanas, vaya y aborte. Yo no estoy diciendo eso, pero es importante que consideremos el consejo de Dios. Lamento no haber podido responder la pregunta de una forma más amplia, pero sí es algo muy delicado y que la pareja pues tiene que consultar a Dios. Y una vez tomada la decisión, también debe de consultar a sus pastores para recibir dirección. Nuestra hermana Sandra Hernández, ella dice y pregunta lo siguiente: ¿cómo puede uno manifestar o dar a conocer su celo por el cumplimiento de la palabra de Dios sin anteponer el enojo, egoísmo y o condenación para la persona conversa o inconversa que no la cumple? Claro, entendiendo que ninguna de las contrapartes es perfecta, es decir, el producto terminado. Yo creo que para traer convicción a alguien, quien lo puede hacer es Dios. Y la manera en la cual lo podemos hacer es orando, pidiéndole a Dios, Señor, revélate al corazón de tal persona para que tu propósito se cumpla en su vida. Si nosotros nos colocamos en una posición en la cual quisiéramos tener las palabras o de alguna manera confrontar o mostrar nuestro celo por el cumplimiento de la palabra de Dios, es muy probable que esto no cambie la perspectiva de la persona a la cual quisieras cambiar, porque para eso fue enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y juicio. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros entonces? 1, orar. Y 2, si está a nuestro alcance, poder hablar la palabra de Dios de la manera más tranquila posible. Y fundamentar lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, esto podría ser algo que, si bien no va a producir el cambio que esperamos de forma inmediata, al menos sí nos permitiría a nosotros tener claridad ante la persona de lo que pensamos. Y eso ya es ganancia. Pero no podemos cambiar la forma de pensar de nadie. Lo que sí es que podemos orar y en determinado caso exponer nuestro punto de vista sin que éste pudiera hacerse desde una emoción equivocada. Y entonces podrías ganar. Pero si lo hacemos de una manera incorrecta, si lo hacemos simplemente como por querer señalar, entonces ya desde allí la motivación no sería la correcta y el resultado distaría mucho del que en tu pregunta me mencionas. Espero haberte respondido. Dios te bendiga, Sandy. Nuestra hermana Alejandra Rosario dice: muchas gracias, pastor. Esa era una pregunta que me hizo mi esposo por mis padecimientos de diabetes e hipertensión. Pues que Dios le dé larga vida, amada hermana, a usted y a su esposo.
Ah, nuestro hermano Rubén Espíndola manda bendiciones para todos. Nuestra hermana Evangelina Vázquez dice, también dentro de los pactos está el compromiso de proteger y cuidar al cónyuge. Si ese pacto se rompe, hay libertad para disolver esa relación. Este comentario no es una pregunta, es un comentario que afirma lo que estuvimos platicando. Dice nuestra hermana Patricia Guillén, creo que cuando Dios dice el amor todo lo soporta, se refiere a que soportarás enfermedades o pobrezas, no se refiere a maltratos, ofensas, violencia de cualquier tipo, pues Dios nos ama y nos desea libres de esas circunstancias y desea nuestra paz, pues Él es el Rey de paz. Muy bien, gracias por tu comentario, Patricia, Dios te bendiga. Nuestro hermano Uri dice, el pastor Uri dice, gracias mi pastor, Dios te bendiga Uri, Dios te bendiga Diana. Florina Morales, nuestra hermana dice, gracias pastor, la explicación fue muy clara, Dios lo bendiga. Nuestro hermano Rubén dice, gracias por esa explicación de lo que es la muerte. Nuestra hermana, la pastora Carla, dice, entendido, gracias. Nuestra hermana Araceli Yepes dice, buenas noches pastor, hay iglesias cristianas, entre comillas, específicamente de homosexuales. ¿Dios está en esas iglesias? Bien, la pregunta es muy interesante porque Dios no puede ir en contra de lo que su palabra enseña. Y en este sentido, todos entendemos que la homosexualidad es algo que Dios reprueba, es algo que a la luz de las Escrituras Dios expresa como algo abominable. El problema es que muchos están tergiversando lo que la palabra de Dios enseña para justificar el hecho de que ante los ojos de Dios, en expresiones del apóstol Pablo, ya no hay hombre ni mujer. No es a lo que se refiere el apóstol Pablo, pero estos movimientos embanderan esa expresión para justificar el hecho de que pues Dios permite el homosexualismo porque delante de él ya no hay ni hombres ni mujeres, sino que todos son iguales delante de Dios. Y no es lo que enseña el apóstol Pablo. Una iglesia que diga ser cristiana, donde abiertamente hay una promoción del pecado, no debería de ser llamada iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque simplemente no cumple con los principios y los fundamentos doctrinales que rigen a la iglesia. Entonces, tales grupos son grupos sectarios de personas que han violentado la Escritura para satisfacer sus propios deseos. Y de esta situación así no puede surgir algo bueno. Amén. Entonces, espero haber respondido tu respuesta, Araceli. Y nuestra hermana Sandra dice, ok, gracias, pastor. Dios te bendiga. Bien, hasta ahí las preguntas y ya es un buen horario. Vamos a concluir este tiempo. Vamos a juntos dar gracias a Dios. Yo les agradezco mucho este tiempo que han estado pendientes de esta transmisión. De todo corazón deseo que Dios les esté bendiciendo y que Dios se siga revelando a sus corazones para que todos y cada uno de ustedes pueda seguir perseverando. Amén. Nuestra hermana Elizabeth Guillén mete una pregunta de último momento y dice, pastor, ¿qué quiere decir que lo que desates en la tierra, en el cielo también? Esto quiere decir que el creyente tiene autoridad para ejecutar la voluntad de Dios. Cuando usted está unida a Cristo, el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad.
y si realmente está conectada a los propósitos de Dios, entonces usted tendrá la capacidad y la facultad para que lo que Dios ha determinado que sea, se lleve a cabo. Eso es a lo que refiere. Nuestra hermana Araceli responde, sí, muchas gracias. Nuestra hermana Evangelina, muchas gracias por esta interesante charla. Y nuestra hermana Rocío Muñoz dice, gracias, Paz, por este tiempo. Bien, pues vamos a orar, amados hermanos, y dar gracias al Señor. Amén. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu esté guiándonos a toda verdad. Y Dios, que cada uno de nosotros hoy pueda recibir tu palabra y ser enriquecido en todo sentido para aquello, Señor, a lo cual tú nos has enviado. Cada una de las expresiones que en tu corazón están y que tenemos registradas en tu palabra. Mi Dios, bendice la vida de todos y cada uno de tus hijos. Te ruego que seas tú ministrando a nuestro corazón, fortaleciendo nuestras vidas y llevándonos hacia nuevos niveles en Cristo Jesús. Sea tu gracia sobre nosotros, oh Dios, te lo ruego, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.